Hola a todos, en este vídeo vamos a discutir acerca de los tipos de datos en Python. Como cualquier lenguaje de programación, Python soporta una gran cantidad de tipos de datos. Estos son los diferentes tipos de datos en Python que nos ayudarán a empezar. Como cualquier lenguaje de programación, Python tiene soporte para números como números enteros, largos y como flotante. Podemos utilizar cadenas con mucha facilidad en Python. Las matrices en Python se llaman listas, que son de un tamaño muy variable. También es un tipo de datos las tuplas, que es una especie de matriz inmutable. Inmutable significa que la matriz no puede ser modificada después de la creación o asignación. Entonces tendremos conjuntos, eh, valores, pares de valores, pares claves valores y un par de estructuras de datos especiales que veremos más adelante. Los números en Python son números enteros, números de punto flotante y largos. Una característica interesante es que Python nos permite hacer operaciones aritméticas con cualquier tipo numérico como operando. No hay necesidad de encasillarse como en algunos otros lenguajes. También podemos utilizar los dos asteriscos como exponente en Python. Por lo tanto, asterisco 2 se utiliza para calcular los cuadrados y asterisco 3 se utiliza para calcular cubos. Del mismo modo, asterisco 0,5 se utiliza para la raíz cuadrada, o sea, elevando a un medio, y asterisco un tercio se puede utilizar para raíces cúbicas. Además, el operador de división, la barra, se puede utilizar tanto para el número entero como para flotantes, para división flotante. El resultado dependerá del tipo de datos que haya en numerador y denominador. Si cualquiera de ellos o los dos son de punto flotante, el resultado será flotante. De lo contrario, el resultado será un número entero truncado. Las cadenas son muy versátiles en Python y muy fáciles de usar. En Python se pueden utilizar comillas simples y comillas dobles tanto para las cadenas, esperando exactamente el mismo comportamiento. Hay una gran cantidad de funciones integradas para las cadenas. Aquí tenemos algunos ejemplos como inferior, superior y título. No dude en activar un intérprete de Python y empezar a jugar. El corte de las cadenas, slicing, de Python le da la misma fuerza que un procesador de textos. Hay muchas cosas que podemos hacer con una rebanada. Por ejemplo, el ejemplo A 2.10, 2.2 nos dará todos los segundos caracteres, mejor, o siguientes caracteres para los primeros 10 caracteres. Todas las combinaciones de cortar usan tres parámetros. Es decir, a partir del índice hasta el índice y el paso, el número de caracteres que se van a utilizar como paso a paso. Todos los tres parámetros son opcionales también. Hay dos tipos de matrices en Python. Uno de ellos, la lista, es mutable. Mutabilidad es la capacidad de una estructura de datos para cambiar su valor después de la inicialización. Otro es de tipo inmutable, la tupla. Las listas tienen métodos integrados para anexar un elemento. Se amplía la lista con otra lista y haciendo avanzar hacia afuera el último elemento, entre otros. Todas las reglas de corte, rebanado, slicing, como queramos llamarlo, de las que hablamos en la última diapositiva, se aplican tanto para las cadenas como para las listas y las tuplas. Es idéntico. Las tuplas son las mismas que las listas con respecto al acceso de los elementos de la indexación o rebanado, pero claro, su característica es que no puede cambiar los valores, ya que es inmutable. Los conjuntos son estructuras de datos muy parecidas a las listas, pero no pueden contener duplicados. Por lo tanto, si se le agrega, por ejemplo, un 3 a un conjunto y de nuevo intentamos añadir un 3 más adelante, solamente seguirá teniendo un 3. Los conjuntos tienen un método add para añadir un elemento
y un método extend para añadir varios elementos de una lista al conjunto. Los conjuntos pueden contener cualquier tipo de datos tales como números, cadenas y otros objetos. También puede hacer todas las operaciones generales establecidas como conjunto, intersección, diferencia, unión, todo lo que queramos. Pares clave-valor. Un diccionario, nuevo concepto, en Python es un almacén de valores de pares claves-valor en memoria donde las claves y los valores pueden ser cualquier tipo de datos. Se utiliza muy a menudo en Python y proporciona una gran cantidad de métodos incorporados como keys, que enumera todas las claves, items, que enumera cada par clave-valor como una tupla, y items, que funciona igual que items, pero obtiene los pares de clave-valor uno tras otro, en oposición a la carga de toda la estructura en la memoria. Al igual que hemos explorado en la diapositiva anterior, un diccionario puede contener cualquier tipo de datos como valores, pero a menudo tenemos que hablar de un tipo predeterminado para un valor del diccionario en caso de que no esté presente. DefaultDict permite especificar por adelantado el valor predeterminado cuando se utiliza el contenedor. Por ejemplo, DefaultDict lista entre paréntesis, claro, se asegurará de que todos los valores en el diccionario son listas y simplemente pueden usar métodos de listas, tales como añadir, extender, establecer valores y la indexación y cortes para obtener valores, exactamente igual que lo que hemos visto hasta ahora. Muy a menudo tenemos que contar. Siempre hay formas muy primitivas, muy básicas para contar como un bucle a través de toda la lista y mantener un recuento de elementos a medida que avanzamos. Pero Python hace que sea muy fácil de contar e encontrar los elementos más comunes y así sucesivamente. Counter es una estructura de datos especial que tiene un tipo de iterable de datos, lista, fijar o tupla, como parámetros y proporciona métodos tales como most common para obtener el número n más común de los elementos junto a sus recuentos de frecuencia. Hasta aquí el vídeo 2 de tipos de datos, espero que os haya gustado y si es así pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, buenos días.